Muy buenas tardes, hermanos. Bendiciones a todos. Un abrazo, discúlpenme la demora, pero esta semana parece que fue el común de los problemas técnicos en todo. No sé si eh, eh, tenemos que orar para que Dios nos ministre, nos ayude, nos habilite bien este tiempo de reunión. Bueno, muy complacido y muy agradecido con Dios por estar acá todos conectados para servirle al Señor y poder desarrollar una clase más sobre los atributos de Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a colocar en manos de Dios todo esto que el Señor nos permite a nosotros tener, nos permite disfrutar y nos permite estar ahí en contacto los unos con los otros para crecer más, para servirle más al Señor y para confrontarnos quizás, que es quizás lo más importante en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos, pongámonos en manos de Dios. Estoy de antemano, les ofrezco mis disculpas, estoy desde el módem de mi celular, se me acaba de caer en la red de internet que tengo, pero confiemos en Dios que todo salga bien. Padre, te damos gracias, Señor, tú lo permites todo para bien. Tú eres el que tienes control de todo, Señor. Tú estás por encima de todo principado, potestad, hueste, gobernador, todo lo que tiene nombre y se nombra, Señor. Tú eres nuestra cabeza, amado Jesús. Y podemos descansar en ti, Señor, confiar permanentemente en ti, que tú tienes control de todo, que todo ayuda bien, que todo tiene un propósito, que en estos momentos es donde te damos la honra y la gloria, Señor, porque lo que se nos sale de las manos, Señor, sabemos que entonces podemos acudir a ti para que tú nos llenes cada vez más, para que nos des más confianza, más fe y podamos avanzar en ese descubrimiento de esos atributos tan maravillosos que tú tienes, Señor, y que quisiste desde un principio compartir con los seres humanos, Señor, pero que por la desobediencia, por la altivez, por la tentación, por el orgullo, como se quiera llamar, desperdiciamos, Señor, desde el principio estar contigo por siempre. Pero nos has dado a tu Hijo Jesús, Padre, para volver otra vez a ti, para conocerte por medio del Espíritu Santo, para avanzar cada día, Señor. Permíteme, Señor, colocar en tus manos esta reunión, cada uno de los hermanos que está allí conectado, mi propia vida, y que seamos, Señor, instrumento para ti, en bendición para cada uno de nosotros. Señor, protege y guarda a sus familias, sus iglesias, sus denominaciones. Protege y guarda a esos misioneros, Señor, por los cuales también estamos trabajando. Y te pedimos, Padre, que tú nos bendigas en este momento y nos des más revelación de la sabiduría, del conocimiento y crezcamos cada día más hasta llegar a la estatura del varón perfecto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, un saludo especial a los hermanos y hermanas que se conectan por primera vez durante esta semana. Mi nombre es Luis Fernando San Miguel, soy pastor de la Iglesia Embajada Cristiana en Oiva, Santander, un pueblito de la zona cafetera santanderiana. También me desempeño como docente en un colegio y pues para la gloria de Dios le sirvo al Señor ya hace varios años y a través del hermano King, que considero mi mentor, considero una de las personas que Dios más ha usado en toda mi vida y por el cual le agradezco y me ha convocado aquí a compartir, eh, pues estoy acá para servirles a ustedes. Mi tema es los atributos de Dios, ya llevamos prácticamente la séptima clase con esta. Pero antes de tratar los atributos de Dios, quisimos aprender o ver o tratar los temas de qué es lo que impide que nosotros conozcamos verdaderamente a Dios. No pretendemos que esto sea una charla de información, no pretendemos que esto sea simplemente algo académico, sino de verdad algo constructivo para nuestra alma, nuestro espíritu y por ende para nuestras comunidades. Y quiero empezar con este resumen que ya lo habíamos tenido en cuenta en alguna de las clases y es esos 6 elementos fundamentales que Dios nos permite a nosotros
tener presente para poder entrar por esa puerta, para poder conocerle a Él verdaderamente. Lo primero que tratamos fue entender muy bien de qué trata el mensaje, entender muy bien de qué nos dice el Señor y a qué nos debemos atener, ¿no? La palabra de Dios en Romanos 10 nos dice que quién ha creído a nuestro anuncio, y esa es la clave fundamental, el anuncio que nos trajo el Señor Jesucristo de parte del Padre, siendo el mismo Dios. Y nos dice, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 al 9, dice que Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su gloria y poder. Y eso en lo personal a mí me provoca, me induce, me lleva a tener dos objetivos claros en mi vida y en mi ministerio. Eso es en lo personal, digo yo. Y uno es que hay que conocer a Dios. Y conocer es una palabra muy amplia en la Biblia. Hay cerca de casi 50 palabras sinónimas a conocer. Y eso nos lleva también a las palabras del apóstol Pablo, que el que cree saber algo en realidad no lo sabe. Y debemos tener esa actitud de verdad, de no creernos los sobrados, sino entender que Dios quiere revelarse más en nuestras vidas. Lo segundo es obedecer la buena noticia. Y tenemos que aclarar muy bien esa buena noticia o el evangelio de qué se trata. Dentro de ese proceso de conocer esa buena noticia, de conocer ese Dios que nos mandó a llamar, porque es así, Dios nos mandó a llamar, estábamos perdidos, pero Dios nos vino a buscar por medio de su Hijo Jesucristo, y entendamos que esos atributos de Dios, esos atributos que podíamos dividirlos en dos tipos, atributos no comunicables que le pertenecen a Dios, que son exclusivos de Dios, y esos atributos comunicables que sí podemos tener nosotros, como la verdad, la justicia, la misericordia, el amor, todos esos atributos que son los que debemos cultivar y desarrollar dentro de nuestro cuerpo. En ese mensaje sabemos que por el estudio de los idiomas, el mensaje tiene un emisor, tiene un receptor, está el mensaje, pero también se presenta ruido, ese tipo de cosas que no nos permiten a veces tener claro cuál es el mensaje o qué se quiere decir. Hay un código, ese código fue empleado por el Señor Jesucristo con parábolas, ejemplos, ilustraciones, profecías, etcétera. Que hay un canal que es Jesucristo, el canal por el cual nos habló a todo el mundo, a todos los hombres, fue el Señor Jesucristo. Que hay un contexto que es muy importante respetar dentro de la Escritura, que es el contexto geográfico, histórico, cultural, y eso nos permite a nosotros tener que emprender una mentalidad nueva para buscar verdaderamente qué Dios quería decir. Y finalmente la respuesta que Dios quiere que nosotros demos a ese mensaje como seres humanos, porque repito, Dios nos mandó a llamar. En ese proceso del mensaje es muy importante que nosotros revisemos muy bien la semilla original, el mensaje original, lo decantemos, lo estudiemos, lo saboreemos, sea un rema para nosotros y podamos descubrir qué cosas no son del mensaje para poderlas sacar. El propósito de la genética de este mensaje, si se puede decir así, es que ese mensaje original sea el mensaje que también sale de nuestra boca, el mensaje que también nosotros proclamamos. También eso mismo nos lleva a tomar la palabra de 2 Corintios, capítulo 13, verso 5, que nos dice el Señor que cada uno de nosotros nos debemos examinar a ver si nuestra fe es genuina. Yo sé que todo esto lo sabemos, lo hemos oído, lo hemos predicado, pero repito, lo que muchas veces he dicho en estas charlas, es que efectivamente nosotros nos podemos quedar con la superficie del mensaje o podemos entrar más allá. Podemos navegar más como peces que somos y conocer las profundidades de la palabra. Y dentro de eso que hablábamos de conocer,
lamentablemente nosotros perdemos muchísimo valor, muchísimo sentido de las palabras cuando se traduce del español al hebreo, y la riqueza del hebreo muchas veces no tiene la equivalencia en el español, como por ejemplo la palabra conocer. Y hay tres palabras muy importantes en conocer: una es homna, otra es binna y otra es dat. Y cuando nosotros hablamos de conocer, saber, entender, enterarse, todo esto puede tener esos tres niveles de aprendizaje. De hecho, como maestros sabemos que una cosa es la información, cuando nos llega la información, otra cosa es cuando entendemos la información, y otra cosa es cuando forma parte de nosotros esa información. Hacíamos el ejemplo con la palabra inmarcesible, que la cantamos en nuestro himno en Colombia, y mucha gente no sabe qué significa que es inmarcesible. Hasta que no entiende que inmarcesible es que no se marchita, entonces podemos usar la palabra, podemos nosotros en realidad decir, ahora sí forma parte de nosotros porque la comprendemos. Y eso le pasó a los discípulos, eso le pasó al eunuco, eso le pasó al mismo Pablo, que convencido de que estaba haciendo bien, ¿sí? En su convencimiento estaba persiguiendo a los cristianos. Pero una vez que recibe esa revelación, ese contacto con el Señor Jesucristo, es donde aparece esa edad. Y eso es lo que tenemos que buscar cada uno de nosotros. ¿Qué impide dentro de nosotros que eso se dé? Entonces impide que nosotros no conozcamos bien qué es nuestra alma. Y estudiamos, no tan detalle, muy por encima, qué es nuestra alma. Nuestra alma, según el Génesis capítulo 2, verso 7, tiene tres componentes muy importantes. Un alma que es muy similar a los animales, se llama nefes, un espíritu que se llama ruach, y una partícula muy importante que muy poco se habla, que es neshama, que fue ese soplo de Dios, y fue el alma, fue el hombre un alma, o fue el ser humano un alma viviente. Y por ese neshama nos diferenciamos de todos. Esa es la gran diferencia, y fue lo que, aunque muchos digan que no hubo muerte espiritual y que eso es figurado y todo lo demás, allí fue donde hubo la muerte espiritual, porque quedamos con esa necesidad de Dios, pero sin el conocimiento de Dios. De allí que ese llamado que Dios nos hace a nosotros, ese llamado es para entrar por esa puerta angosta, y nos dice la palabra que son muy pocos las que la encuentran. Muy pocos, desgraciadamente, porque es muy difícil el camino, porque la otra puerta está hecha conforme a nuestro nefes, conforme a nuestros deseos, conforme a nuestros placeres. Quizás hoy veamos un poquito más de detalle de eso. Pero hay un punto muy importante que nos muestra el Señor, del cual también hablamos, ahí están los videos para que ustedes puedan observar, es ese tabernáculo, esa casa de Dios. Y hablamos de que una casa tiene básicamente 3 o 4 partes: unas áreas comunes, que son los jardines, es donde el señor cartero lleva los paquetes, pero hay un área social que está detrás, después de una puerta, en donde se conversa, en donde muchos no se atreven a pasar allí, a partes más, digamos, un poco más privadas, como la cocina, los patios de la casa, incluso los baños. Y finalmente, un área privada en donde está la comunión, la intimidad, en donde está el dad de Dios. Y ese es el tabernáculo, la casa de Dios. Pero también ese tabernáculo se convirtió en templo, y ese templo, dice la Escritura, que somos nosotros. Y aquí dentro de nosotros ocurre todo eso, dentro de nuestra alma, dentro de nuestras emociones, dentro de nuestra mente, dentro de nuestro pensamiento, dentro de nuestra voluntad. Y a veces resulta incomprensible para nosotros entender todas esas cosas, porque es como un sistema complejo, como los sistemas, entretejido, una cosa depende de otra. Y es como eso que está ahí en la imagen, es como si a través de la Biblia Dios nos dijera: venga a vivir a mi casa. Y nosotros en realidad no conocemos esa casa. Ese tabernáculo, por ejemplo, en ese techo que ustedes ven ahí de color café, tenía 3 capas. ¿Sí? Todo ese tabernáculo está lleno de detalles tan pequeñitos, como por ejemplo las tablas que rodeaban el lugar santo y el lugar santísimo. Tenían argollas en la parte de arriba y argollas en la parte de abajo, pero en la mitad había un hueco que atravesaba todas las tablas, y se le colocaba una vara por toda la mitad. Y eso podría representar que Jesucristo fue traspasado por nuestros pecados.
Todo nos habla del Señor Jesucristo y también nos habla de nosotros. Y ese conocimiento de Dios nos lleva a entender entonces que esa puerta con esos colores que para muchos son los 4 evangelios, para muchos es toda la representación de Jesucristo, nos invita a nosotros, por lo menos desde la puerta, a estar informados. Pero cuando entramos y recibimos al Señor Jesucristo, empezamos a tener comprensión espiritual, discernimiento espiritual, de eso que la gente se burla de nosotros, como dice la Escritura, porque el evangelio es locura para los que se pierden. Pero cuando nosotros no nos quedamos solo con eso, con la parte religiosa, sino queremos más, queremos esa intimidad de Dios y comprendemos que Dios es espíritu y que nos habla y que nos toca y que cuando adoramos y cuando leemos la palabra nos nutrimos y crecemos, entonces queremos entrar a ese lugar santo que es donde está precisamente el pan de la palabra, está el espíritu que ilumina ese pan y se nos convierte vida, y está el altar del incienso, que es la comunión de hablar con Dios. Pero también hay otra cortina más. O sea, esto es como una cebollita que se van quitando capas y capas y capas para buscar más. Esto solo, mis hermanos, podemos en realidad comprender, llegar a ese conocimiento íntimo, los que tenemos hambre de Dios, los que queremos más, los que no estamos satisfechos y queremos más. Es imposible, mis hermanos, que nosotros llenemos esta mente finita con el conocimiento infinito de Dios. Lo que nosotros conocemos, lo conocemos porque Dios nos lo ha revelado. Y por eso los invito a todos y me invito a mí mismo a dejar ese trono del poder de nosotros mandar y más bien rendirnos a los pies de nuestro Señor. De rendirnos en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestro nefes, en nuestro ruach, en esa conciencia. Y precisamente esa conciencia que es el ruach, el Espíritu de Dios, vale hacer que nos hagamos una pregunta ahora, y es: ¿somos conscientes de ello? ¿Somos verdaderamente conscientes de ese proceso, del llamado de Dios, del evangelio de Dios, de la realidad de Dios, o para nosotros Dios es una idea? Lo digo porque yo he tenido que preguntármelo muchas veces. Cuando estoy orando, digo: Señor, en este momento, ¿eres realidad o eres apenas información en mi mente? Porque tenemos la tendencia a que las oraciones, el devocional, el tiempo con Dios se nos convierta rutinario y ya cumplimos los 20, una hora, media hora, 5 minutos, lo que sea, y ya cumplimos. Y eso creo que poniéndonos en la conciencia real, en el sentido real, nos debe cuestionar verdaderamente qué tipo de relación tenemos con Dios. Hoy quiero continuar esta parte del tabernáculo, pero quiero acuñar un término que pues se usa mucho y es la disonancia cognitiva. David nos habló de eso en alguna oportunidad, lo que es la disonancia cognitiva. Y esa disonancia cognitiva es cuando el pensamiento o modo de actuar entra en conflicto con nuestras creencias, ideología o sistemas de valores y genera un conflicto en la percepción de nosotros mismos, una autopercepción que nos provoca tensión, dolor, algo que emocionalmente no es bueno. Dice el autor de este texto que si me he hecho la promesa de que a partir de este mes iré al gimnasio y cuando llega el día no puedo evitar quedarme en el sofá, la contradicción entre lo que me he propuesto con mi forma de actuar genera una disonancia cognitiva. O sea, es eso que yo digo que debo hacer, pero que en el fondo no hago, que termino no haciendo, que busco la excusa, que siempre me justifico. De eso nos habló el pastor Luis Eduardo ayer, el pastor Luis Eduardo también la semana pasada, el pastor Gregorio este martes, y todos creo que sin proponérnoslo, como lo hemos dicho muchas veces, llegamos a ese punto, y eso significa que verdaderamente Dios nos está hablando. Esa tensión es incómoda y no tratamos de disminuirla, de generando nuevos aprendizajes que rebajen ese malestar. Es que estoy cansado. Es que llegué muy agotado, tengo dolor de cabeza, mejor oro mañana.
y vamos paulatinamente alejándonos de Dios, vamos enfriándonos, vamos justificándonos, ¿no? Es que se merecía que yo le contestara mal, menos mal que yo mentí, porque si no hubiera mentido me hubieran... Y eso es disonancia cognitiva. Vemos que mucha gente pro vida apoyan el aborto. Eso es una disonancia cognitiva, cuando el pensamiento y la creencia entran en conflicto con... Y entonces, si yo soy pro vida, ¿cómo es que yo voy a matar un bebé? No, soy pro vida porque defiendo a la madre. Pero no hay esa concatenación, no hay esa relación. Y algo muy importante, mis hermanos, que entra a lidiar en todo este tema, repito, para los que entran esta semana, perdón, poder estudiar el tema de Nefesh, Ruach y Neshama un poquito más para comprender más esto. Y el tema es que dentro de esa alma que somos nosotros, porque somos un alma que vive dentro de un cuerpo, nosotros no somos esta alma, hay un factor muy importante que es el ego. Todos hemos hablado también del ego, absolutamente todos. Y el ego es esa parte del nefes, o actúa con el nefes mejor, actúa con la carne, nefes es la carne, ¿sí? Recordemos que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no se habla de nefes, sino se habla de cuerpo, porque se considera, a diferencia de los griegos, que el cuerpo es una parte integral entre el nefes y la parte física. Pero esa parte física, junto con el cuerpo, quiere comodidad, lo que siente que sea delicioso, quiere placer, quiere lo bonito, quiere las cosas de la vida, quiere evitar el esfuerzo, quiere el confort, quiere la tranquilidad, el descanso. Es el que suena el despertador y dice, siga, no se levante, siga durmiendo y no se sacia. Ese es nuestro nefes y es nuestra carne. La que quiere limitar, quiere vivir con la puerta esa ancha. Pero también la Neshama, que es ese soplo de Dios en nosotros, es la que desea hacer lo bueno, es la que desea llenarse de Dios, es la que desea conectarse con Dios, es la que desea alimentarse de la palabra, es la que desea hablar con Dios, es la que desea ser guiada por el Espíritu Santo, y de hecho es la que es guiada por el Espíritu Santo para hablarle al Ruach y que tome conciencia y le diga a ese nefes, no señor, usted no manda. Me manda es el Señor de arriba. Yo obedezco al que me salvó. Y eso es muy importante, que comprendamos que dentro de nosotros existe esa disonancia cognitiva, esa pelea entre la carne y el espíritu, que debemos apersonarnos, hermanos, y que debemos llevar a los hermanos, a las ovejas, a que se apersonen de esa realidad interna que todos tenemos. Todos absolutamente tenemos. Entonces, cuando no alimentamos bien esa Neshama, cuando la alimentamos de la basura, cuando la alimentamos de filosofías, de teorías, cuando no aceptamos la palabra de Dios como revelada y autoridad, nos vamos a perder, se va a debilitar y vamos a anunciar un mensaje que no es, porque no recibe alimento. Y ahí es donde el Señor claramente dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y no le estaba hablando a este cuerpo, que es muy importante entender que la Biblia utiliza muchas metáforas, parábolas, utiliza muchas figuras literarias, eso es cierto, pero que debemos comprender que tiene un objetivo más allá que el cuerpo, muchísimo más profundo, y se llama nuestra Neshama. Pero nuestro ego busca es protegernos. Ayer hablaba el pastor Luis Eduardo precisamente de la adulación. El pastor Gregorio también nos lo comentaba, de lo que es esa adulación. Pero, por ejemplo, me parece muy importante el aporte del pastor Gregorio cuando nos dice que él fue y se confrontó a sí mismo y le dijo a la esposa lo que tenía que decirle. Hombre, pastor, mis respetos, lo admiro, ¿verdad? En el poco tiempo que nos llevamos conociendo, de verdad, esto es un ejemplo para muchos de nosotros, porque eso es despojarnos de nuestra carne, decirle al ego no y asumir que Dios efectivamente tiene el control y que Dios está con nosotros y que Dios nos respalda cuando decidimos obedecer a su verdad y a su palabra. Ese ego precisamente nos lleva a ocultar
a ocultar, a querer ocultar ese nefés, a ocultar nuestras envidias, a ocultar nuestros celos, a ocultar nuestros rencores, a querer mostrarnos bien, como está esa figura ahí, a querer quedar bien en frente de los demás, a querer proyectarnos hacia los demás como los que sí debemos ser. Ese ego es el que siempre nos lleva a justificarnos. Sí, pero, ese sí, pero muchas veces es simplemente un maquillaje, una máscara que tapa todo lo que nosotros somos. Y eso diametralmente se opone al conocimiento de Dios y a la comunión con Dios. El cuerpo siempre va a demandar la atención. Y si ustedes y yo ponemos en una balanza lo que nosotros le dedicamos al cuerpo y lo que le dedicamos al alma en términos de dinero, no más podemos decir que en nuestra vida podemos estarnos comiendo unas 40 toneladas de comida. En solo comida, 40 toneladas, es decir, nosotros les decimos aquí una mula, un carro de esos gigantes con containers, 40 toneladas de comida pasado por nuestra boca. Eso es un dineral para alimentar nuestro cuerpo, sin hablar de lociones, cirugías, sin hablar de vestidos, zapatos, sin hablar de comodidades físicas. ¿Y cuánto le dedicamos nosotros a nuestra alma? ¿Cuánto nos preocupamos porque nos empiezan a salir manchas, arrugas y compramos las cremas, la limpiadora, la maquilladora, la nutritiva, la exfoliante? Ojalá tratáramos así a nuestra alma. ¿Cuánto buscáramos que nuestra alma se repotenciara, estuviera limpia, oliendo agradable para Dios? Pero nuestro ego lo quiere tapar, nuestro ego lo quiere cubrir. El ego dice más bien que me admiren, que me aprecien, que me estimen. Pero si nosotros queremos desarrollar esa relación con Dios, debemos basarnos en lo correcto, en lo verdadero. Y debemos estar dispuestos a crucificar precisamente esa carne con nuestro ego. Siempre el ego quiere sentirse bien, sentirse bonito. Y por eso buscamos lo superficial, las cosas momentáneas. Pero en realidad lo que queremos es querernos a nosotros mismos. Y eso genera vacíos porque nunca se llenarán. Y un ejemplo, con todo respeto, son los artistas. Los artistas se visten de manera extravagante para llamar la atención. Los artistas publican un plato de comida para llamar la atención y después lloran porque los critican. Los artistas están en todo momento en una necesidad de reconocimiento, que la mayoría de artistas cuando terminan los shows se sienten vacíos, se sienten solos, porque todo eso es superficial, todo eso es momentáneo. Y esos vacíos se buscan entonces llenarlo con cosas que no son muy sanas. Comer en exceso, tener mucho dinero, más dinero que los demás, tener fama sin medida, trabajo sin medida, no controlamos el trabajo, una religiosidad sin medida también, simplemente hacer sin contar, como dice un amigo, sin el dueño del letrero, sin Dios. Y esto es lo que yo voy a hacer y esto... Esa es una religiosidad sin medida. ¿Cuántos mataron en las cruzadas en nombre de Dios? Sexo sin medida, placer sin medida, como una personalidad que cambia nuestro ego. Eso distorsiona la realidad y por eso vemos hoy en día a estos chicos, estos jóvenes, en medio de depresiones, en medio de angustias, porque vivieron para el ego que nunca se llena. Uno de esos ejemplos diarios del diario vivir de nuestro ego, que no nos deja conocer a Dios, repito, esto lo estoy diciendo porque queremos llegar bien preparados al momento en que Dios nos exponga los atributos. Y es cuando estamos en un ascensor. Cuando estamos en un ascensor, estamos pensando, me están viendo, me están calificando, me están clasificando, soy rico, pobre, tengo los zapatos sucios, el peinado me quedó bien, se me corrió tal cosa, ¿sí? Y eso yo lo llamo la prueba del ascensor, porque allí se distorsiona la verdad
Y seguramente las otras personas que están en el ascensor están pensando exactamente lo mismo. Este señor me está mirando, este me está evaluando. Y esos momentos para todos nosotros muchas veces son eternos, son lentos, porque no sabemos qué decir, porque estamos alimentando nuestro ego. Y esta frase que quiero acuñar hoy, y es muy importante, la mentira es peor que lo bueno y lo malo. Sí, hermanos, la mentira es peor que lo bueno y lo malo, porque cuando quitas la verdad, crees la mentira y no distingues entre lo bueno y lo malo. Y uno de los atributos que Dios nos quiere comunicar a nosotros es la verdad. En Él está la verdad. Y cuando nosotros quitamos la verdad, entonces vamos a creer la mentira. Y el ego es mentiroso y el nefés es mentiroso y reclama lo que no es y lo que no dura. Entonces, por esa razón, es muy trascendental que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y ilumine nuestro ser, nos llene de su verdad y tenemos que buscarla para poder distinguir entre lo bueno y lo malo que hay dentro de nosotros. Preocuparnos por nosotros, repito, preocuparnos por nuestra alma. Nuestra alma no demanda dinero. Nuestra alma no demanda riquezas. Nuestra alma no demanda un aparato sofisticado para entrenarla. Nuestra alma demanda la palabra de Dios y tiempo. Tiempo con Dios. Honestidad. Eso es lo que demanda nuestra alma. Estar dispuestos, discúlpenme, a desnudarnos delante de Dios. A mostrarnos como somos. Pero nuestro ego no lo admite. Nuestro ego se opone a esa verdad. Y escogemos la mentira. Y amaron la mentira más que la verdad. Nosotros, siervos de Dios, no podemos ser eso. Nosotros debemos buscar entonces que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros y nos controle. Que no sea ese caballo, ese nefés que nos controle, sino sea el Espíritu de Dios que nos revele. El pastor Luis Eduardo también decía ayer que la ley venía para darnos cuenta del pecado. Desafortunadamente muchos enseñan que la ley viene para que usted se porte bien. El portarnos bien surge de el amar a Dios. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Pero la ley nos revela que somos peor que ese animalito que está jalando allí esa carreta. Podemos ser la bestia más terrible del universo si nosotros le damos rienda suelta a nuestra carne, a nuestro nefés. Y empezando el tema del tabernáculo, hablamos de que esa palabra que cuando alguno entre vosotros ofrece es acercarse, karab, en hebreo karab. Cuando alguno quiera acercarse a Dios, debe traer una ofrenda, corbán. Y sabemos que cuando nos queremos acercar a Dios, nuestra ofrenda es Jesucristo. Es Jesucristo nuestro Señor y Salvador, que nos abrió el camino para entender. Y allí en ese sistema de ofrendas, la persona que quería acercarse a Dios tenía que ofrecer un sacrificio conforme a su estado económico, estrato social alto, medio, bajo. No había distinción, porque para poder entrar, para poder acercarnos a Dios, tiene que alguien pagar por nuestro pecado. Me excusan, hermanos, pero como les decía, efectivamente la señal hoy está terrible y bueno, pero ya estamos de vuelta, gracias a Dios. Qué pena con ustedes, hermanos, me excusan, por favor. Vamos a continuar. Un segundo, yo termino de acomodar otra vez porque ya se me desacomodó todo y ya continuamos, hermanos. Un segundo, por favor. Bueno, perfecto, ¿estamos bien? Bueno, ok, gracias, Pastor Edgar. Como decíamos, entonces, no es posible acercarnos por nosotros mismos. Es porque recibimos esa palabra de Dios, recibimos esa comunicación de parte de Dios, ese mensaje
para acercarnos a Él. No es que nosotros ahora, de cuando acá, no, yo me voy a ir a hablar con Dios. Llegamos a Dios solo porque hubo alguien que pagó por nuestros pecados y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también vimos que el Señor Jesucristo en el libro del Levítico, que es uno de los libros más apasionantes para mí dentro de la Biblia, con mayor secreto y riqueza que hay. De hecho, hay un matemático a nivel pues mundial, un gran matemático, que creó el sistema de asignarle, pues eso ya se conoce, pero asignarle letras, números a las letras, y las codificó en un sistema de computadora, y encontró que el nombre de Dios está en Éxodo haciendo saltos cada 40 letras, y anotaban la letra cada 40, el nombre de Dios, Éxodo y Génesis, el nombre de Dios en los dos libros, contando, repito, cada 40 letras. En el Génesis no encontró nada, pero en el libro de Deuteronomio y en el libro de Números lo encontró, pero al contrario, como si dos flechas apuntaran al centro del libro del Levítico. Y el libro del Levítico habla de Jesús. Qué pena, hermanos, de nuevo, pero la verdad es que la conexión está muy mal. No sé si ahí me escuchan bien. Estamos bien, vamos a tratar de que continuemos y si no, pues nos tocará dejar para dentro de 8 días. Pero bueno, vamos a hacer el intento. Gracias, hermano, muy amable por informar. En esa dimensión que el Señor nos pide de los sacrificios, implica un montón de cosas que decíamos que no eran así como muy agradables, como entregar los intestinos y todas esas cosas. Bueno, hermanos, llegamos al punto entonces de que para cada uno de nosotros en cada momento de la vida hay una ofrenda para entrar, una ofrenda para agradecer a Dios, una ofrenda para comprometernos, una ofrenda por si pecamos y una ofrenda por la culpa. Dios se encargó de todo, absolutamente todo, por medio de Jesucristo. Pero quiere que nosotros seamos sinceros. Ahora vayamos al grueso del asunto. Vayamos a la parte que nos corresponde a nosotros. Normalmente nosotros identificamos el alma como el centro de nuestra mente, lo que pensamos, el centro de nuestras emociones, lo que sentimos y el centro de nuestra voluntad. Eso podríamos decir que de alguna forma es lo que casi que llegamos a comprender que es nuestra alma. La mente muchas veces en la Biblia recibe el nombre de corazón, ¿sí? Y entonces hablamos de que nuestro corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida. Y este conjunto de atributos del alma, apenas hablo de 3, pero son más. Posteriormente hablaré de más atributos del alma, cuando sea lo propicio. Pero por lo menos estas 3, si nosotros las entendemos, y entendemos que son como las fichitas de dominó, que cuando uno toca una, se va a la otra y luego se va a la otra. Hablemos de 3 nomás. Si nosotros no controlamos nuestros pensamientos y si nosotros no nutrimos nuestros pensamientos, entonces vamos a pensar cosas que Dios incluso no quiera. Pensaremos en un adulterio, pensaremos en robar, pensaremos en mentir, pensaremos en que efectivamente estamos bien cuando estamos mal, ¿sí? Y eso va a desencadenar en una serie de emociones. Y las emociones son algo muy fuerte en la vida del ser humano, además de los pensamientos. Todos creo que hemos hablado de las fortalezas, ¿cierto? Hermano, derribe esas fortalezas que usted tiene. ¿Cómo se quita un pensamiento? Un pensamiento se quita con otro pensamiento. Y los pensamientos, ¿qué son? Palabras. Así de sencillo. Y si el cristiano no se nutre de la palabra, si el cristiano no lee la palabra, sus pensamientos, ¿cuáles serán? Dígame, hagamos el análisis, hermanos. Una persona que sale de su casa, ¿qué empieza a ver?
Cuando llega a su trabajo, ¿qué empieza a ver? Cuando va a un restaurante, ¿qué empieza a ver? ¿En dónde está la palabra de Dios en medio de todo lo cotidiano? Si nosotros no nos aprontamos antes de la palabra de Dios. ¿En dónde? Si prendemos el televisor y vemos noticias nefastas. Si estamos viendo permanentemente información basura. Entonces, todos esos pensamientos, cuando en realidad los dejo que gobiernen mi mente, pues no va a ser Dios el que gobierna mi mente. Un pensamiento se frena con otro pensamiento. Por ejemplo, pecaste, a todos nos ha pasado, y sentimos esa tristeza y ese dolor de Dios, esa angustia porque pecamos. ¿Cuándo se va ese sentimiento? Cuando viene una palabra de parte de Dios. Cuando la palabra de Dios entra a nuestra mente y encontramos ese refugio y esas emociones se van y esa tristeza y esa voluntad de no querer saber nada se convierte entonces en una bendición para nosotros. Y eso es lo que encontramos ahí en ese tabernáculo, mis hermanos. Cuando nosotros encontramos respuestas a esos interrogantes, a esos vacíos, a esas necesidades, no va a ser el pastor, no puede ser el pastor, no puedo ser yo, es Jesucristo. Nosotros somos apenas aquellos que podemos anunciar lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10, verso 19 al 20. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día del regreso se acerca. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito de después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos, pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen, pues, cuánto será el castigo para quienes han pisoteado el Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Esa es la versión Nueva Traducción Viviente. Y de eso se trata, mis hermanos. Nuestra mente es sucia. Nuestro nefés no es obediente. Entremos confiadamente a entregarle eso al Señor, pero no sigamos dando rienda suelta a el querer de nuestra mente. Ilustro esta imagen, ustedes pueden observar todo tipo de ovejas alrededor del tabernáculo. Hay una ovejita que está allá adentro, ustedes la pueden observar, una ovejita que está descansando aquí. Ya pasó por el proceso de confianza, pero hay otras aquí pensando en los amores carnales, en las fiestas, en la comida, en la rumba, la diversión, en ser reyes de su propia vida, ¿sí? En anunciar la felicidad por otro lado, pero aquí está el pastor. Aquí está nuestro oficio, hermanos. Y nuestro oficio llega hasta conducir estas ovejitas que Dios mandó a llamar, esas ovejitas que Dios mandó a llamar, conducirlas hasta la puerta. Algunas se devolverán seguramente porque no eran del redil. Pero una vez que entren
una vez que les enseñemos a confiar en el Señor Jesucristo, una vez que quiten la mirada de nosotros como la solución a sus problemas, una vez que les enseñemos la puerta, no que vendamos la puerta, entonces ellas hallarán reposo para su alma. Ellas encontrarán que esa mente que no le revela al pastor, ese corazón que no le revela al pastor humano, se lo va a revelar al Señor Jesucristo para que aquí desaparezca y aquí se lave y aquí encuentre la comunión con el Espíritu Santo. Ezequiel 34, versos 7 al 24 dice: por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré a mis ovejas de sus bocas y no les serán más para comida, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Es el Señor Jesucristo el verdadero pastor. Es el Señor el que dice: yo buscaré la perdida. Tú eres el instrumento. Pero el verdadero pastor es Jesús, el quien verdaderamente nosotros tenemos que entregarle las ovejas y descansar sobre el poder omnipotente del que puede entrar a las profundidades del corazón. Es nuestro Señor Jesucristo. Es el verdadero pastor y no menosprecio nuestro trabajo, hermanos, de ninguna manera. Pero nosotros seremos insuficientes para las ovejas. Nunca podremos dar las respuestas plenamente como el Espíritu Santo, nuestro Padre y el Señor Jesucristo lo puede hacer. Y es a Él a que tenemos que conducirlas. Con todo respeto lo voy a decir, no creo que los ministerios sean dueños de las ovejas. Ni creo que un ministerio sea mejor o peor que otro. Yo lo que creo es que hay ministerios fieles a Jesucristo y ministerios fieles a sí mismos. Y nosotros no somos más que instrumentos, que todo lo que tenemos, que todo lo que sabemos es porque Él nos lo ha dado. Nos ha dado el privilegio de predicar la palabra, que es un privilegio, porque los primeros beneficiados somos nosotros mismos. Nos ha dado a nosotros la responsabilidad de ser apacentados por Él primero, no nosotros mismos por nosotros mismos, que es lo que quiere decir Ezequiel. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Muchos de nosotros, ¿de dónde salimos? Muchos de nosotros pastores salimos de acá, de estos lugares, hermanos, de estos lugares. Anduvimos en esto. Y en cierto modo empezamos a ser reyes de nuestro rebaño, a ser los importantes. Todo eso que nos hablaba el pastor Gregorio de su experiencia de haber estado en los lugares más altos, si no cuidamos el corazón y no sabemos que Él es el pastor nuestro, fácilmente le robamos las ovejas a nuestro Señor y Salvador. La palabra de Dios en Sofonías
2:3 dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Quizás. Si buscamos al Señor, quizás seamos guardados el día del enojo de Jehová. Amós 5:6-7 dice, vuelvan a buscar al Señor y vivan. De lo contrario, Él pasará por Israel como un fuego y los devorará completamente. Sus dioses de Betel no serán capaces de apagar las llamas. Ustedes tuercen la justicia y la convierten en trago amargo para el oprimido. Tratan al justo como basura. Vuelvan a buscar al Señor. A veces los hermanos quieren como una pastilla efervescente para encontrar a Dios inmediatamente. Eso no es así. No es así. Debemos buscar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y para esto, vuelvo otra vez al tabernáculo para empezar a analizar parte por parte, pero como esa escalera de Jacob, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una escalera, hermanos. Imaginémonos todos nosotros en un gran muro, así como el muro de los lamentos, o uno mucho más grande, y cada uno en una escalera, subiendo por una escalera, otros de pronto bajando. El problema está en que van a haber unos más arriba y otros más abajo, pero en sí tampoco es el problema. El problema es si nosotros vamos de para abajo o si nosotros nos detenemos. Y las bienaventuranzas son eso. Es como esa escalera de Jacob. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y quién es un pobre? Ese que reconoce que su ego lo tiene mal, que está mal internamente y que necesita de Dios. Y ese es el que busca la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es Jesucristo la puerta. El Salmo 100, verso 3-5 dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por las puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Cómo empieza ese recorrido de las bienaventuranzas, hermanos? Ese recorrido de las bienaventuranzas empieza con todo eso que han dicho mis hermanos durante todo este tiempo, mis hermanos pastores, admitiendo nuestra pobreza, nuestra necesidad, nuestra incapacidad. ¿Sabe qué hace un pobre? Estira la mano con la esperanza de recibir. Y nosotros venimos aquí a estirar nuestra alma con la esperanza de ser llenos de Dios, porque sabemos que nos falta Él. Y esa es la puerta. ¿Por qué esta señal de tránsito ahí? Porque implica un giro de nuestra vida. Implica reconocer que Él es la verdad. Implica que si nosotros íbamos en un sentido, como esas ovejitas de la gráfica pasada, nosotros cambiemos el sentido. Una conversión genuina. El segundo escalón de esa tarjeta, de esa escalera, perdón, es el altar de bronce, y ustedes pueden observar allí esa imagen de tránsito que representa para nosotros reducción de carril, ¿no? El reducción de carril, más estrecho el camino, en donde ya no podemos ser sino lo que el Señor dice. Me recuerda a los bretes en donde manejan el ganado. Van reduciendo hasta que solo puede entrar un animal, una res, y allí la presionan y le hacen todo lo que le tienen que hacer.
¿Está usted dispuesto a en ese lugar del altar del holocausto, después de haber entrado por la puerta, a que Dios haga lo que tiene que hacer? A que Dios le quite lo que tiene que quitar, a que usted le entregue a Dios lo que tiene que entregarle. ¿Estarán dispuestas las ovejas que nosotros pastoreamos a morir a su ego, a su nefés, a ser conscientes con el espíritu de que necesitamos morir por lo que nos diga la palabra, a esa neshama, y que esa disonancia cognitiva que nos pone nerviosos si yo digo la verdad o no digo la verdad, si yo sí reconozco que tengo pensamientos, que me paso con las mujeres, que hago mentiras, que tengo celos y contiendas, que niego el favor al prójimo, que no oro como debiera, que no voy a buscar a Dios, que no paso tiempo con Dios, que no me retiro, que termino dando de mí mismo y no del Señor en un servicio. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Más atrás, ya lo ha dicho también el Señor, Mateo 10:38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. En ese altar de bronce, si ustedes miran, por ejemplo, el detalle que tiene el altar de bronce, el altar de bronce tiene unos cuernos. Los cuernos para el pueblo hebreo era poder. Alguna vez en su desviación el pueblo hebreo representó a Dios así. Esta es la letra hebrea Aleph, porque representaban a Dios como un toro en su desviación. De hecho, ustedes saben que cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley, lo que hicieron fue un becerro. En realidad fue un toro. Pero eso representa poderes. Cuando Moisés descendió, que dice que Moisés le alumbraba el rostro, en realidad el hebreo original dice que tenía cuernos, porque eso representa el poder. ¿Estás dispuesto a ceder el poder? ¿Estás dispuesto a admitir lo que dice la palabra en Efesios capítulo 1? ¿Estamos nosotros dispuestos a que Él tiene todo el poder, toda la autoridad y todo el señorío? ¿O seremos nosotros los que provocamos las cosas? Luego viene el altar de bronce, o mar de bronce, o pila del lavacro, como quieran llamar. Isaías capítulo 1, verso 16 dice, lavaos y limpiaos, quitaos las iniquidades de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. En el altar de bronce, siguiendo las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y usted sabe, y yo lo sabemos, hermanos, que morir a la carne no es fácil, porque nos duele cuando tenemos el Espíritu Santo. Señor, yo no quiero hacer más esto. Señor, quítame esto. Señor, por favor. Ayúdame, Señor, a tener amor por. Ayúdame, Señor, a no mentir más. Ayúdame, Señor, a no depender de. Pero aquí en el mar de bronce, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los que nos dejamos, figúrense la imagen del cordero, un cordero que no lloró para nada. Ese fue Isaac. Un cordero que confió en su padre, pero que al final fue libre. Y esa es nuestra imagen. Sí, yo sé, hermanos, que buscamos a Jesús en todo, pero también recordemos que Él es el camino. Nos dio el ejemplo de cómo tener una relación genuina con el Padre siendo hombres. Y debemos estar dispuestos a ir a ese altar como Isaac. Isaac no era un niño, ya era un adulto. Y confió en su padre, confiamos en nuestro
hermano mayor Jesucristo, en nuestro Dios, en que en verdad podemos deshacernos de eso, de adentro? Es que muy pocos, muy pocos hermanos quieren oponerse a su propia carne. Segunda carta de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si hemos creído en Jesús, confiemos en Jesús. Es que no hay mérito en nosotros ninguno, hermano. Él sabe que nosotros somos pecadores, por eso envió a su Hijo Jesucristo. Sepa usted también, pero quiere que usted vaya al que soluciona el problema del pecado. Dejemos de pensar que somos nosotros los que nos quitamos el pecado. Una fe sin obras es una fe muerta. Una fe sin la voluntad no sirve. No tiene sentido. ¿Por qué creen ustedes que hay tantos cristianos de apariencia? Porque nos da pena, nos da vergüenza confesar nuestras debilidades. Por temor al rechazo. Porque hay un evangelio que no es. Pero miremos a Jesús. Miren ustedes ese edificio, por favor. Miremos ese edificio. Y ese edificio, desde la puerta hasta el lugar santísimo, nos habla de un Dios que nos ama. Pero quiero recordarles que esa es la casa de Dios. Y yo entro por la puerta. Si usted me invitara a su casa, si yo tuviera el honor de ir a su casa y llegara todo embarrado, yo no podría entrar a la habitación que usted me asignó de esa manera. Me daría vergüenza. ¿Cómo un Dios santo, puro y misericordioso, que nos ama y que nos dice que tenemos que pasar por esos lugares para limpiarnos, cómo no le creemos y no le obedecemos? Y esto es un trabajo de todos los días. Cuando nosotros descansamos en su palabra y cuando confiamos en su palabra, como el mejor amigo que usted tiene, al que le confiesa a usted todas las cosas, o bueno, casi todo, usted ya se puede sentar con él y usted le puede decir la vergüenza más terrible que usted esté teniendo y puede llorar delante de él. Y si es su amigo de verdad, nunca, nunca le va a decir hasta luego, ya no más con usted. Pero si es su amigo de verdad, le va a dar consuelo, le va a dar consejo, lo va a animar. Seguramente lo exhortará y poco le gustará. Pero lo más seguro es que si es su verdadero amigo, llorará con usted. Y eso es este lugar. El lugar santo. Y para eso usted tiene que romper esa cortina que usted ve aquí. Pero yo quiero decirle una cosa. Esa cortina que usted ve acá, esa cortina azul, no es un ladrillo. No, mis hermanos. Usted puede pensar que es un obstáculo grande, ¿sabe? No. Es como un papel delgadito que si usted lo toca, entra. Atrévase. Atrévase a entrar.
Atrévase a que su conciencia se vuelva real. Y usted pueda decir aquí donde está usted en este momento que me está viendo, pueda decir, el Espíritu de Dios está aquí. Sea consciente en este momento. Le pido por favor que en este momento usted sea consciente con todos sus sentidos. Que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo de Dios está con usted. Así usted sea lo peor en la vida. Yo quiero hoy sentirlo, pero no por sentirlo, sino obedecer a mi fe de que Él está conmigo. Y te digo, gracias Espíritu Santo por darme el privilegio de estar hablando a mis hermanos los pastores. Gracias porque estás aquí. Gracias porque estás allá con ellos. Si fuéramos conscientes en este momento que aquí al lado mío, si yo fuera consciente que aquí al lado mío existiera una persona, yo no estaría hablando igual. Estaría mi mente pensando conscientemente que aquí hay alguien que me toca correrme, que no lo puedo pisar. Y eso creo que es lo que nos falta a nosotros los cristianos. Tener esa conciencia, ese espíritu, que es el Ruach, de que sí Él está con nosotros, porque Él lo prometió que estaría con nosotros. Y cuando usted tome la palabra de Dios, cuando usted tome esto, sepa que usted se está conectando con Él, porque Él es el autor de esta palabra y está ahí con usted. Y puede llenar esos vacíos y darle respuesta a su alma, o le estará preparando como una batería para más adelante usarla con quién sabe quién. Antenoche, que no podía dormir, le dije, Señor, por favor, háblame. Háblame. Quiero que me hables más y más de ese tabernáculo. Y abrí la palabra de Dios y leí el Salmo 51. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. E inmediatamente yo empecé a leer esto y vi todo el camino del tabernáculo. Lávame. ¿Sí? Primero ten compasión, puerta, luego lávame de la culpa hasta que quede limpio el altar de bronce y el mar de bronce. Porque reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento y relacionaba al Nefes. Así es desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. ¿Y usted qué cree que fue esa palabra para mí? Tal vez para usted no represente mucho, pero en ese momento para mí era, estás conmigo. Y verdad, Señor, así es. Y empezamos un diálogo. Es que estamos hablando de una persona. De una persona. Y allí está la bienaventuranza, mis hermanos, de Mateo 5, 6, la siguiente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Atrévete. El Señor Jesucristo, en su oración sublime por los discípulos, dijo, santifícalos en tu verdad. Santifícalos, apártalos para tu verdad. Como quien dice, aquí entrarán el grupito de mis escogidos, de mis apartados, para que coman la verdad. Y es así de sencillo, que mi mente reciba palabra, que yo sienta en mi corazón esa emoción de que Él está conmigo para querer hacer su voluntad. Mente, emociones y voluntad. Y dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Estamos en el mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo.
para que también ellos sean santificados en la verdad. Mire qué palabras tan hermosas para un pastor. Yo me santifico por mis ovejas. Yo me aparto a estudiar la palabra, directamente la palabra, a buscar la palabra por mis ovejas, como lo hizo Jesucristo. Para santificarlos, porque si yo como pastor puedo darles la palabra, ellos encontrarán la palabra y la palabra es Cristo, es Dios. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, para que todos sean uno. Y ahí aparece la siguiente nivel del tabernáculo, ¿no? Para que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti. Y para eso tenemos que vencer esa cortina. Y mire la siguiente bienaventuranza. Qué coincidencia, ¿no? Que todo sea una secuencia normal. Es que es el mismo autor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de esa justicia, porque serán saciados. Mateo 5:7. Lo voy a corregir porque quedó mal ahí. Mateo 5:7. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Cuando tú has sido perdonado y tratado con amor, tú encuentras esa santificación para Dios. Nuestro sumo sacerdote, mis hermanos. Eso lo dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 15. Que nuestro gran sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, y sin embargo él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia. Ahí está la invitación, al trono de la gracia. Y ese es el trono de la gracia, la comunión. Bienaventurados, Mateo 5:8, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Todo el recorrido que estamos haciendo, todo el recorrido para llevarnos finalmente a esto que dice del verso 9 al verso 12, bienaventurados los pacificadores. ¿Y por qué? ¿Cómo así que pacificadores? O sea, ¿qué salto tan abrupto? No, es que si tú ya estuviste en el lugar santísimo, saldrás a llamar ovejas para el pastor, para Jesucristo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. No es allá adentro que tenemos persecución, es afuera, porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Eso ya es afuera, porque yo ya estuve en la presencia y ahora estoy comunicándole a los demás. De nada me sirve estar en la presencia de Dios si no comunico a los demás. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. ¿Cómo es que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios? Y luego pegamos este brinco tan abrupto. Es porque cuando estamos en la presencia, nos capacita Dios para llegar a la gente, para comunicar el verdadero mensaje. Señor, le dijo Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Escuche. Le dijo Felipe al Señor Jesucristo, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le respondió, tanto tiempo hace y no me has visto. Hermanos, hay que reconocer que Jesucristo es Dios. Hay que reconocer que es un Dios que nos ama. Que cuando tú ves a Cristo en ese tabernáculo, estás viendo todo el mensaje del Padre que te ama y te ha mandado a llamar.
Es que si vemos la obra de Jesucristo, vemos el amor del Padre. Y entonces, cuando comprendemos la realidad, vamos a anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por eso es que nosotros somos linaje escogido. Por eso es que nosotros somos real sacerdocio. No el sumo sacerdote. Por eso es que nosotros somos sacerdotes que entramos a este tabernáculo. Pasamos por esto, nos duele, tenemos que morir a la carne, también tenemos que ser limpios. Relación con el Espíritu Santo y con la palabra, hablar con Dios para que nuestras oraciones suban y estar en la presencia de Dios. Y cuando estemos acá, podemos salir a anunciar. Y por eso somos sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó. Tú fuiste llamado, yo fui llamado, todos fuimos llamados. ¿Para qué? Para buscar estas descarriadas. Algunas se perderán, tristemente, pero una vez les presentemos la puerta, una vez les enseñemos a confiar, una vez se hagan responsables de sus propias mente, emociones, de su nefé, de su ruach, podrán estar pastoreadas por el Señor. Quiero terminar con este detallito. Les he dicho que el tabernáculo está lleno de detalles. En este altar, que a mi juicio para nosotros es holocausto continuo, ¿no? Mañana y tarde, permanente. Habían varios elementos importantes. ¿Sabía usted que todo sacrificio que se ofrecía tenía que ser con sal? Tenía que estar la sal. Tenía que estar la madera. Tenía que estar el animal. Tenía que estar el hombre pecador. Y tenía que estar el sacerdote. Que usted ya sabe quién es. Y todo esto representa las personas que son como los minerales. Están muertos y no creen. Muchos están dentro de una iglesia, muertos, pero no creen. La madera, tienen vida, pero no lo siguen. Solo comen. Solo van, leen, reciben palabra, pero son como los vegetales. No lo siguen. El animal es una persona que está viva y actúan, solo hacen. Si usted le dice a uno de esas personas, vaya y haga, lo hace. Estamos también los hombres, que tenemos la capacidad de hablar. Y eso se hace con el intelecto, solo intelecto. Pero están también los sacerdotes, que conocen y ministran, que viven con Dios. Tú fuiste llamado desde este lugar, fuiste llamado acá, en donde todo huele mal. No a ser un animal, no a ser madera, no a ser como la sal. Tú fuiste llamado no a ser como un hombre que solo habla y lo que decimos nosotros reza, sino fuiste llamado para estar acá, para ser un sacerdote.
¿Quién lo hizo primero? Jesucristo. Nos abrió el camino para entrar confiadamente. ¿Saben por qué en mi anterior dibujo coloqué estos símbolos? Como es el símbolo como el GPS, es porque Dios está haciendo esta pregunta desde el Génesis. ¿En dónde estás, Adán? Aquí, en la puerta, aquí, tratando de sobrevivir y resistirte, aquí, diciendo límpiame y límpiame todos los días, aquí, si ya has confiado y creído en su palabra, en la comunión, aquí donde ya pusiste la entrada, la mirada en lo de arriba, o aquí en donde hay comunión. Mis hermanos, por eso conocer los atributos de Dios requiere primero un examen a nosotros mismos. Y espero de todo corazón, mis hermanos, que podamos recibir cada día más y más del Señor, y cada día podamos tener más revelación, cada día podamos entrar a ese lugar. Y no es a un edificio construido por manos humanas. Es aquí adentro de nuestra alma, y poder ser conscientes de lo que hemos creído, que Él es Dios, está con nosotros y quiere que nosotros entreguemos nuestro reinado a Él. Sí, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Señor, te damos gracias. Señor, en el Y nombre clamamos de en este momento Sí, Señor, en el nuestras nombre vidas, En Señor. el nombre de Jesús, Padre eterno. Clamamos, Gracias. Señor, para que Bendecimos, nos Señor guíes amado. directamente a tu presencia, Tus Señor. atributos Amén, Para Señor Jesús. despojarnos de nosotros mismos. que nos has Oh, comunicado. sí, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Nuestro Gracias por tu amor, por tu palabra, Señor. Adoramos, Dios Por tu mío. mensajero, Señor. Por presencia, tus Señor, profetas, para por tus llegar siervos, Padre. a las Que nos personas. enseñan, Padre eterno. Tú diste vida a ese tabernáculo Llénanos, Padre, llénanos con tu espíritu, Señor, Padre eterno. damos de cada uno de Jesucristo. mis hermanos Te adoramos, en el Señor. Te propio bendecimos, Padre. Te adoramos, porque en verdad, Señor, queremos Gracias, Padre. ser te Envía bendecimos. tu espíritu, Recibe la gloria. Señor. Ministranos, Señor, no nos mío. sueltes, la Señor. palabra que quede grabada en nuestros corazones. no Guíanos. nos sueltes, Ayúdanos, Señor, Señor, En el nombre de Cambia. Jesús. a Ministranos, comprender Señor, el regalo maravilloso Amén, amén, amén. de esos En el atributos nombre de Jesús. en nuestra transferidos, Señor, En el nombre que es sobre todo nombre. que podemos Yo te amar. ruego, Señor, por cada Gracias, enfermedad decaída, Amén. desanimada, Señor Dios poderoso. para que el poder de tu palabra y todo eso Santo, Oh, sí, Padre. Amén. presencia, y diga yo, santo eres, En Señor. el nombre de Jesús, Padre. Unidos a tus siervos, Padre. en el Santo. nombre, Tenemos sentido, Padre. en el nombre de Jesús. Bendícenos a Una cada uno oración de de acuerdo nosotros, con esta Señor. tarde, Señor. Gracias por tu siervo, Luis Hernando, La Padre. tarea que nos has En el dejado. nombre de Gloria a Jesús. Dios. Gracias, hermanos. Amén, Dios les Señor. bendiga. Gracias. Un abrazo para todos. Les deseo una feliz noche. Que el Señor siga obrando en nuestras vidas y obrando en todos los siervos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Un abrazo para todos. Bendiciones, mis hermanos. Muchas gracias. Gracias. Amén, mi hermano. Muchas gracias a usted también. Bendiciones. Gracias, pastor. Gracias. Pastor Luis, bendiciones. Bendiciones, Pastor. Gracias, pastor. Un abrazo, su merced. Gracias. Todo bendiciones. Pastor Luis Fernando, Dios le bendiga. Muchas Amén, gracias. mis hermanos.